hace muchos años, muchos años, tantos años que ninguno de nosotros podíamos tener recuerdo, porque la eternidad para nosotros es imposible de poder dimensionarla. Y un día, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se reunieron con el propósito de poder crear al hombre. Y hubo una conversación entre ellos, una conversación que no está escrita en la Biblia, pero que es una expresión del amor de Dios hacia nosotros. Y comenzó el Padre hablando y diciendo: vamos a crear al hombre, vamos a darle inteligencia, sabiduría, vamos a poner en él deseos, vamos a hacer de él un ser viviente. Y el Hijo dijo: si hacemos al hombre como tú dices, el hombre va a querer ser como Dios. Pero el hombre no puede ser como Dios. Tú y yo somos criaturas, somos seres finitos, tenemos principio y final en nuestra vida. Dios es el alfa y el omega. Él no es como nosotros. Y el Hijo advirtió y le dijo: si hacemos al hombre con voluntad para poder elegir, para poder decidir, él va a querer ser como Dios. Y si él quiere ser como Dios, va a caer. Porque el hombre no puede ser como Dios. Tú y yo no podemos ser como Dios. Tú y yo podemos expresar en nuestra voluntad el deseo de que Dios, obrando en nuestra vida, pueda hacernos como Él. Pero eso no es posible en nosotros mismos. Solo es posible si Él vive en ti y en mí. Y el Hijo dijo: bueno, si va a caer por su rebelión, yo voy a bajar a la tierra y voy a hacerme como uno de ellos. Eso dijo el Hijo. Para librarles y poner otro deseo en su corazón que no sea el de ser como Dios, porque es un deseo imposible para el hombre. Y el Espíritu Santo le dijo al Hijo: si tú bajas a la tierra, te van a matar. Y el Padre dijo: si te matan, yo te voy a resucitar. Mucho antes de que el hombre cayese en el huerto del Edén, mucho antes de que Adán y Eva, nuestros padres, tomasen la decisión de dejarse llevar por los deseos y la rebelión de su corazón, mucho antes de todo eso, Dios ya sabía que el hombre iba a caer. Muchas veces nos aterra la pregunta de pensar diciendo: bueno, si Dios que sabía que íbamos a caer, ¿por qué nos creó así? No, Dios no te creó así. Ahora nosotros, en la compleja voluntad y libertad en la que Dios nos ha creado, podemos elegir. Y podemos elegir ser como Dios o dejar que Dios haga en nosotros aquello que Él quiere hacer en nuestra vida, para que no seamos aquello que nosotros queremos ser, sino que seamos aquello que Dios quiere de nosotros. Hay una gran diferencia. Dios creó al hombre. Génesis, vamos a leer capítulo 1, verso 27. Versículo 27. Perdón, versículo 31. Dice: y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del sexto día.
Dios hizo la creación, hizo al hombre, hizo los cielos y la tierra, hizo todo lo que tú ves con tus ojos, y dijo Dios que todo era bueno. En general, todo era bueno en general. Es más, cada cosa que iba creando Dios, al terminar el día decía que era bueno aquello que había hecho. Solo un día no dijo que era bueno, no dijo que era malo, no dijo nada. Fue el día en que Dios nos creó a ti y a mí. ¿Por qué? Si Dios dijo que todo era bueno, excepto que ese día que nos creó a ti y a mí, algo estaba errado. No porque Dios se equivocó, sino porque Dios conoce nuestros corazones. Algunas personas culpan a Adán de la situación de su vida. Dicen, oh, Adán, vaya lío en que me metiste. Yo no estaba en el jardín del Edén en ese día, estaba Adán. Adán eligió por sí mismo y muchos dicen, y también eligió por mí, porque si yo hubiese estado ese día en el huerto del Edén, yo no hubiera hecho lo que Adán hizo. ¿Qué hizo Adán? Adán tomó del fruto prohibido. Algunos que se creen que son más que Adán dicen, no, yo solo soy una víctima de Adán. Yo recuerdo una anécdota de Moisés, en inglés Mosés. Era un viejo esclavo que trabajaba en los campos de algodón de Alabama, ahí por el siglo XVII. Y era convertido, él conocía al Señor. Él trabajaba en la casa de su patrón, un patrón bueno, que lo amaba, lo respetaba, que lo tenía en cuenta, aun a pesar de la esclavitud en la que su vida se movía. Y un día el patrón escuchó decir a Moisés, oh, Adán, por tu culpa estoy aquí yo esclavo, en esta esclavitud que me ha tocado vivir. Desde que tengo recuerdos de mi niñez, estoy aquí cortando leña en esta esclavitud a la cual tú me has condenado por tu pecado. El patrón le escuchaba y se sonreía. Y le dice, mira, Moisés, tengo que salir a hacer un viaje a la gran ciudad. Y quiero que tú te quedes en la hacienda a cuidar de la hacienda. Ya no vas a cortar más leña, ahora vas a dirigir tú este lugar. Solamente quiero advertirte una cosa. ¿Ves ese baúl que está ahí? Ese baúl que está ahí, solo hay una condición. Por favor, no abras ese baúl. Marchó el patrón a la gran ciudad, ese viaje que tenía que hacer, y Moisés pasó de ser un empleado cortando leña a dirigir él al otro grupo de esclavos que como él habían nacido esclavos, habían vivido esclavos y ahora él los dirigía. Y el patrón dejó la llave del baúl, junto con el baúl, donde Moisés había. Marchó el patrón y el primer día que Moisés fue a hacer su labor de supervisión de trabajo en la hacienda, vio el baúl. Y dijo, ¿para qué voy a mirar el baúl si el patrón me ha dicho que no lo mire? ¿Para qué perder el tiempo con esas cosas? Y continuó con sus labores. Al segundo día volvió a mirar el baúl. Dijo, ¿qué tendrá el baúl ese ahí dentro? Dijo, si ya mi patrón me ha dicho que no lo mire, ¿para qué? Siguió. Y al tercer día, que la tentación había crecido en él más de lo que podía soportar, vio el baúl allí, lo miró y dijo, tengo yo que saber a ver qué hay dentro de ese baúl. Y allí fue como un bobo. Tomó la llave del baúl, abrió el baúl y dentro del baúl
no había más que una nota. Una nota que había escrito su propio patrón, que le decía: ahí Moisés, viejo zafado. Ahora te das cuenta por qué no puedes echarle la culpa a Adán, porque tú eres igual que él. Y volvió el patrón de su viaje y lo encontró de nuevo cortando leña. Y le dice el patrón a Moisés: ¿qué haces aquí? Ya abriste el baúl, ¿verdad? Y dice: sí, porque la nota que había escrita decía que cuando se abría el baúl volviese de nuevo a cortar leña. Y allí estaba Moisés, ya no echándole la culpa a Adán, sino diciendo: ay, pobre de mí, desgraciado. Ahora no puedo culpar a nadie, porque lo mismo que hizo Adán, hice yo. La misma actitud tuvo él que tuve yo. A veces no nos damos cuenta en nuestra vida de que la culpabilidad por nuestros hechos no es transferible a otros. Adán en el huerto del Edén, cuando se vio cercado por Dios y Dios vino a pedirle cuentas, ese primer contacto que tuvo Dios con Adán en el huerto del Edén no fue para discutir teología con Adán, sino fue para tratar de quebrantar el corazón de Adán y que viese el error que había cometido. Pero Adán, en vez de asumir la culpa y la responsabilidad en su vida, transfirió la culpa a su mujer. Y cuando Dios le preguntó a Adán: Adán, ¿dónde tú estás? Parece una pregunta un poco ridícula. ¿Tú crees que no sabe Dios dónde tú estás y dónde yo estoy? Él sabe todas las cosas. No es para que nosotros sepamos, era para que Él supiese que había salido fuera de la presencia de Dios para esconderse lo más oculto del huerto, porque la culpa y la responsabilidad por su pecado le impedían venir a la presencia de Dios. Y el Señor le pregunta a Adán: ¿qué hiciste? Yo, nada, la mujer que me diste. El problema es ella, que me dio a comer del fruto prohibido. Siempre hay alguien a nuestro alrededor que es culpable, nunca nosotros. Por eso Jesús vino a recibir nuestra culpa. Porque cada vez que tú y yo transferimos nuestras culpas a otro, acercamos más a Jesús a esa cruz del Calvario para que Él pueda recibir nuestras culpas. La única manera de que tú no seas culpable es que las culpas que te hacen culpable las lleve aquel que es inocente de todo pecado. Y eso es lo que vino a hacer Jesús, a tomar nuestras culpas. La única manera que Dios tiene de justificar nuestras vidas y de hacernos justos delante de Él es que las culpas que son nuestras las asuma Él. Y Él vino a tomar tus culpas y las mías, no a transferirlas a otros, sino a asumirlas y a recibirlas en su vida. Jesús es la manifestación del Evangelio de Dios a nuestras vidas. Él es el Cordero de Dios. No solo que quita el pecado del mundo, sino que Él asume nuestras culpas. Él recibe tu culpa para que, siendo tú culpable, no seas culpado de tus pecados, sino que la culpa la reciba otro en su vida. Y eso fue lo que hizo Jesús por nosotros. La mayoría de los cristianos no miran a la cruz. Yo quiero hablarte en esta mañana de mirar a la cruz. No miramos a la cruz. Cuando yo veo mi vida, veo lo lejos que llegué en mi pecado.
Yo miro a Dios y digo, Dios está loco, loco de amor, por ti, por mí. Él fue a una cruz a morir por un pecado que no era suyo. Cuando yo veo mi pecado y veo lo lejos que llegué en mi pecado, hay alguien que llegó más lejos que yo para librarme de mi pecado, y ese fue Jesucristo. Porque Él fue a esa cruz a morir por ti y por mí. ¿Por cuán lejos llegamos en nuestro pecado? ¿Hasta dónde te llevó el pecado a ti? ¿Sabes hasta dónde te llevó? Te llevó a que Jesús llegase a morir en esa cruz por ti y por mí. ¿Cuán lejos llegaste? Es cuán lejos tuvo que llegar Jesús para encontrarse contigo y salvar tu vida del pecado. ¿Cuán grande es tu pecado? Yo no te puedo decir cuán grande es tu pecado. Yo te puedo decir cuán grande es mi pecado. Porque sé hasta dónde tuvo que llegar Jesús para librarme de mi pecado. Y tuvo que llegar a una cruz para dar su vida por mí. No dimensionamos que tenemos un Dios loco de amor por nuestras vidas, que está dispuesto a ir más lejos que tú, aunque tú vayas más lejos que nadie. En tu pecado, en tu transgresión, en tu abominación, en tu vida perdida. Hay alguien que va por delante de nosotros, más deprisa que nosotros, para encontrarse con nosotros en un punto donde Él se erige como dueño y Señor de la salvación de nuestras almas. Y ese es Jesús. ¿Tú miras a la cruz alguna vez? A veces no miramos a la cruz. No somos conscientes de cuán grande es el amor de Dios por nosotros. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Este es el versículo más importante de la Biblia. Ahí se encierra todo para nosotros. Toda la sabiduría de Dios, todo lo que es la manifestación del Evangelio se encuentra en este texto de Juan. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, ¿a quién? ¿Quién da? Dios. ¿Y qué da? A su Hijo. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito de la muerte de Cristo es librarte de tu pecado, y eso te libra de la condenación eterna. Dios no vino a llevarte al cielo, Dios vino a librarte de tus pecados. Yo no quiero ir al cielo, ni quiero ir al infierno. Yo me quiero ir con Jesús. Lo otro es pura semántica nada más. Perseguir el cielo o el infierno solamente es una fantasía de nuestras vidas. Dios no quiere, Dios no se pone en medio de nosotros para que elijamos cielo o infierno. Dios se pone en medio de nuestras vidas para que le elijamos a Él en nuestras vidas. Amén, hermanos. A Él. Porque si Jesús te lleva al infierno y se va contigo, hará del infierno un cielo para nosotros, sin duda alguna. Yo no me quiero ir al cielo para librarme de los problemas que tengo. Algunas personas quieren ir al cielo solo para librarse de los problemas que tienen. ¡Ah! ¡Cuánto sufrimiento en esta vida! Hijos, ¡ah! ¡Qué padecimiento absoluto! Trabajar todos los días. No, yo quiero ir al cielo para librarme de esas cosas. No. No podemos ir al cielo pensando en librarnos de nuestros problemas. Podemos ir con aquel que puede hacer que, aun viviendo con problemas en nuestra vida, pueda hacer un cielo en nuestras vidas. Amén, hermanos. Esa es la gran diferencia. Hay personas que persiguen como meta en su vida el reino de los cielos. Yo he desistido de pensar que esa es la motivación correcta en nuestra vida. Yo quiero irme con Jesús.
Él es el que puede cambiar y transformar y hacer del infierno un cielo y hacer del cielo el lugar celestial para nuestras vidas. ¿Qué ves tú cuando miras a la cruz? Yo veo un Dios enamorado, loco de amor, que está dispuesto a ir más lejos de donde tú eres capaz de ir por ti mismo o donde tu pecado te lleva. Dios fue a buscar a un profeta que por su rebeldía y obstinación fue tragado por un pez y estuvo 3 días en el vientre del pez, en las mismas puertas del Hades, luchando con Dios, y fue el Espíritu Santo a hablar con él allí para hacerle volver, quebrantar su corazón y cumplir con el propósito que Dios tenía en su vida. El Espíritu Santo irá a las mismas puertas del infierno si allí hay posibilidad de poder librar tu alma y la mía de estar separados de Dios por la eternidad. Estamos en una lucha constante, el Espíritu Santo, en una lucha constante, diaria, por salvar las almas. Es una lucha contrarreloj. Yo no sé cuántas personas pierden la salvación de su alma cada día. Lo que sí estoy seguro es más son los que las pierden que los que encuentran el camino de la salvación. Porque cada día veo menos personas convertidas y más personas que viven en la incredulidad de su corazón. Estamos en una guerra constante y a veces no somos conscientes del esfuerzo que ha tenido que hacer Dios en Cristo Jesús, en su propio Hijo, para llevar nuestras vidas a su presencia. Hace un tiempo atrás os dije, cuando uno lee la historia de Abraham con su hijo, uno tiene que interpretar la Biblia solamente en el cauce de interpretación de ver a Cristo en cada renglón de la Escritura. Si tú abres la Biblia y no ves a Cristo en ella, es que no estás leyendo la Biblia. Estás leyendo un cuento, no la Biblia. La Biblia solo habla de Jesús, en forma directa, retórica, entre sombras muchas veces, pero solo habla de Jesús, solo habla de un padre que tenía 2 hijos. Y aquí vemos a Abraham, un hombre bueno, en el sentido de que fue un hombre obediente, que llevó por decisión de Dios a su hijo aquel día en el monte Moriah para ser sacrificado. Nuestras conciencias se alivian y sienten menos, cuestionamiento a Dios cuando Abraham iba a poner el cuchillo en la garganta de su hijo, que aparece el cordero para poder librarle a su hijo del sacrificio. Y nos sentimos aliviados diciendo, Dios es bueno y misericordioso. Pero eso no hizo Dios con su hijo, con su propio hijo, sino que lo llevó a esa cruz a morir por ti y por mí. Nos sentimos aliviados en nuestra vida cuando vemos que Dios actúa en las vidas de nosotros librándonos de la muerte. Pero no tomamos el ejemplo que Él nos da. Cuando Él, para salvar tu vida y la mía, tuvo que poner a su hijo en esa cruz. Porque a Jesús no lo mataron los judíos. Sí, no fueron los judíos. A Jesús no lo mató Poncio Pilato. No fueron los fariseos. A Jesús lo mandó matar el Padre, porque fue el Padre el que decidió que su Hijo fuera a esa cruz. Lo hizo por ti y por mí, pues en alguna medida todos somos necesariamente culpables de la muerte de Jesús. Porque si Él no hubiese muerto en esa cruz, tú y yo no encontraríamos sosiego ni paz en nuestra vida, ni la justificación que nos permite ponernos delante de Dios y ser aceptados como hijos.
Tendríamos que vivir en la religión. Si Jesús no existiese, no hubiera existido nunca y no hubiera dado la cruz, su vida en la cruz del Calvario, jugaríamos a la religión solamente con el Señor, que es por tus méritos y los míos. La religión es el hombre haciendo lo necesario para ser aceptado por Dios. ¿Y qué es el Evangelio? Es lo que Dios ha tenido que hacer en su Hijo para poder aceptarnos a ti y a mí delante de su presencia. Yo no me alivio de ver que Dios libra nuestras vidas. Yo me sorprendo de que haya un Dios tan loco que dio la vida de su Hijo para poder salvar mi vida. Por mi pecado. ¿Cuán grande era mi pecado? Era tan grande que Jesús tuvo que morir en esa cruz. Por mí y por ti. Amén, hermanos. Lucas, capítulo 23. Versículos 39 en adelante. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ni aun tú temes a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí vemos a los dos malhechores que fueron crucificados con Jesús. Jesús vino a salvar a los dos. Los dos eran culpables. Pero Jesús vino a dar oportunidad a cada uno de nosotros. En esa cruz, con Jesús, estaban estos dos malhechores, tú y yo y tú, uno a cada lado. No hay más espacio ahí. Estamos todos nosotros ahí. Y cuando miramos a la cruz, desde la angustia de nuestro pecado, desde la congoja y la convicción de pecado en nuestra vida, tenemos que ver a nuestro Salvador. Esa fue la experiencia que tuvo uno de ellos. Cuando tú tienes convicción de pecado en tu vida, ya no te ves inocente, sino culpable. Uno de estos malhechores tuvo convicción de pecado en aquel día en la cruz. Y dijo: yo soy culpable de mis pecados. Este que está aquí no, este es justo, pero yo soy culpable. Dios solamente puede librarnos de nuestros pecados cuando somos culpables de los delitos que hemos cometido, no cuando eres inocente, porque Dios vino a dar la vida por aquellos que eran culpables, no por aquellos que eran inocentes. Cuando Él mira a esa cruz y nos ve a ti y a mí, no ve a ningún justo, porque justo no hay ninguno, solo culpables. Y solamente cuando estamos bajo convicción de pecado, no actuamos como Adán, transfiriendo nuestra culpa a otros. ¿Qué le pasó al segundo malhechor? No estaba en esa convicción de pecado en su vida. ¿Qué hizo? Lo que hacemos todos nosotros cuando el Espíritu Santo no está actuando en nuestra vida. Creemos o transferimos la culpa para otros.
O decimos, como dice él, sálvate a ti mismo y sálvame a mí. Dios vino a salvar a los dos, solo que uno no quiso. Uno actuó, reaccionó en su vida viendo el paraíso. Cuando estamos bajo convicción de pecado en nuestra vida, los cielos se abren como a Esteban y vemos a Cristo sentado a la derecha del Padre, manifestando su misericordia sobre nuestra vida y diciéndome, yo soy culpable de mis pecados y estoy en esta cruz por aquello que he sido responsable en mi vida. Dios no puede librarnos de nuestros pecados si no somos responsables de ellos. Eso no te hace más culpable, pero sí te hace acreedor de la gracia y la misericordia de Dios en tu vida. Yo no voy con la bandera diciendo yo soy un pecador, no. El Señor ya lo sabe. Yo ya sé que tú eres un pecador. Eso no me hace más justo a mí que a ti. Pero yo no exhibo la bandera de mis transgresiones. Yo soy culpable porque no tengo otra manera en mi vida. No puedo ser otra cosa de lo que soy. Pero muchos de nosotros somos como el segundo malhechor. Transferimos la culpa. Y hacemos que el Evangelio sea solamente un acto de heroísmo de una persona, no de una persona hacia nuestra persona. Muchos ven a Jesús como un revolucionario, o bueno, le llaman de muchas maneras. Ahora, cuando estamos bajo convicción de pecado, nosotros mismos decimos que somos culpables. Y eso es lo que tiene que ocurrir en nuestra vida. Dios solo puede librarnos de esa cruz cuando somos culpables de eso mismo que la cruz nos castiga. Cuando miramos a la cruz nos hace ver lo que somos en realidad. Que somos pecadores. Que hubiéramos hecho lo mismo que Adán en aquel día en el huerto del Edén. Lo mismo que Moisés con el baúl en casa de su patrón. Hubiéramos abierto el baúl para darnos cuenta de que somos todos exactamente predecibles en nuestra actitud. Hubo un hombre en el siglo XVII, un hombre que era rico. Hay algunos ricos que sí obedecen al llamado de Dios. Hay algunos que no, pero hay algunos que sí. Y este era uno de los que obedeció al llamado de Dios en su vida. Nicolás von Zinzendorf, un hombre común, como tú y yo, pero extraordinario en su comunión y en su experiencia con el Señor. Él fundó en el siglo XVII uno de los movimientos evangélicos más importantes en Europa. Él era un joven con unos 17 años cuando un día entró en una galería de arte a ver un cuadro de Domenico Fetti, Ecce Domo. No sé lo que significa en italiano, creo que es el hombre por no sé qué, algo así. Y era una pintura donde se veía a Cristo crucificado. Y él se sentó en aquella galería de arte a examinar aquella escritura. Para muchos que estamos acostumbrados a ver retratos religiosos, muchas veces no significan nada. Pero en aquel día, aquella pintura abrió y reveló a este hombre de Dios
algo mucho más profundo que lo que la misma expresión del pintor había querido mostrar en aquella pintura. Y le fue revelado el Evangelio y la muerte y la crucifixión de Cristo en su experiencia personal en su vida. Dice que, cuenta la historia, que se arrodilló, comenzó a llorar y a llorar y a llorar y a quebrantarse. Y ya iban a cerrar la galería y lo querían, claro, rajar. Váyase usted, vaya con sus lloros a su casa. Y en la pintura decía, había escrito el pintor, decía: todo esto he hecho yo por ti, ¿qué vas a hacer tú por mí? Cuando miramos a la cruz, no solo tenemos que ver lo que Él ha hecho por nosotros. Esa es una revelación que seguida aceptamos en nuestra vida. Porque al ser culpables de nuestro pecado y recibir al Salvador de gracia en nuestra vida, sin haber hecho ningún mérito para merecerlo, nos sentimos aliviados en nuestra conciencia. Ahora, todo esto he hecho yo por ti, ¿qué vas a hacer tú por mí?, le dice Jesús. Y ahí comienza aquello que Dios nos pide. Si tú lees la historia de este conde Zinzendorf, él levantó un movimiento de personas con una capacidad de sacrificio y de entrega en su vida que ni en Remar, ni en ninguna iglesia que yo haya visto, en ninguna cosa que yo haya visto, ni oído de nadie, encuentra la dedicación y la consagración que tenían este grupo de cristianos creyentes convertidos, bien convertidos por el Espíritu Santo. Te voy a contar algunas de las cosas que hacían este grupo de cristianos. Dos de ellos, un carpintero y un alfarero, fueron al puerto de Rotterdam y partía un barco para las Antillas holandesas, lleno de negros, no convertidos ninguno. Y se subieron al barco a remar con los esclavos para poderles predicarles el Evangelio. Como los echaron del barco por ser nobles y blancos y que no podían estar en ese lugar con ese tipo de gente, se vendían como esclavos ellos mismos para poder predicarle el Evangelio a aquellos que no tenían oportunidad. A ese nivel de entrega y de sacrificio llegaron este grupo de creyentes como tú y como yo, que al mirar a la cruz vieron algo más que a Cristo muriendo por nosotros, sino que decidieron dar la vida por aquel que había dado la vida por ellos. Iban a los leprosarios, sí, a los leprosarios. Tú sabes qué es la lepra. La Biblia, la lepra, la asocia siempre con el pecado. Recuerda que nadie podía tocar a ningún leproso. Es más, no podían estar a 150 metros de ninguna persona sana. Jesús no tenía ese problema. Él tocaba al leproso. Por eso los judíos lo cuestionaban de manera tremenda y no querían juntarse con él, porque él osaba tocar al pecador, al leproso. Y ellos iban a donde nadie iba a predicar un evangelio a aquellos que no se lo merecían, a aquellos que eran lo peor de lo peor, y a dar sus vidas. John Wesley visitó en el siglo XVII, ahí por el año 1750, una de esas comunidades. Ellos vivían en comunidad como nosotros, igual. ¿Tú crees que has inventado la comunidad o alguien? No, nadie ha inventado nada. Y estos moravios vivían como los primeros cristianos, compartiendo el pan y compartiendo la comunión, las oraciones, viviendo en una comunidad absoluta. Y cuando John Wesley los vino a visitar en el siglo XVII, dice que por fin he visto el cielo aquí entre vosotros, por el gozo, el grado de
comprensión y de ayuda mutua que veo entre vosotros, por el grado de amor que veo en vuestras vidas. Se quedó tan impactado John Wesley con este grupo de creyentes que dijo: he visto el cielo, he visto el reino de los cielos aquí en la tierra, en medio de vosotros. Todo esto he hecho yo por ti, decía el cuadro. ¿Qué vas a hacer tú por mí? Cuando miras a la cruz, no es una mirada contemplativa, no somos espectadores de lo que otro ha hecho. Nos convertimos, amigo, en protagonistas en nuestra vida. Y tú y yo tenemos que dar pasos en nuestra vida para que no convirtamos la cruz solamente en un símbolo religioso, sino en una excusa en nuestra vida para dar nuestra vida por los demás. Eso fue lo que hizo Jesús. Convirtió la cruz en un instrumento para salvar nuestra alma y para que tú y yo tomemos el ejemplo de que Él nos dio a nuestras vidas. Estas cosas he hecho yo, ahora tomarlas como ejemplo vosotros. Él se ciñó la toalla, tomó el lebrillo en sus manos, lavó los pies de sus discípulos. Dios hacía cosas impresionantes, absolutamente fuera de toda lógica y razón. Un Dios que viene a arrodillarse delante de los pies sucios y malolientes de sus discípulos. Él, que es Dios, se arrodilla ante nosotros. Es como Mefiboset, el sucio y maloliente hijo de Jonatán, lisiado de sus pies. ¿Conoce la historia? Creo que le he contado alguna vez aquí. Un día se levantó David por la mañana y preguntó a su grupo más cercano: ¿hay alguien de la casa de Saúl al cual yo pueda hacer misericordia? Y Saúl precisamente no era su mejor amigo. A veces solo hacemos misericordia con aquellos que amamos y nos aman, pero nunca hacemos misericordia con aquellos que son nuestros peores enemigos. Eso es el Evangelio, querido hermano. Eso es lo que ha hecho Jesús contigo y conmigo. Aquellos que éramos sus peores enemigos, nos acepta y nos perdona y nos ama y nos hace sentar a la mesa del rey. El peor enemigo de David era Saúl. ¿Cuántas veces lo intentó matar? Él no soportaba la idea de que el pueblo lo aclamase a él y lo ignorara a Saúl. Eso para él era mucho más fuerte que ninguna cosa. Él era el rey, el ungido de Dios. Él sobre su pueblo, su cabeza levantaba un poquito más que el resto, era más que los demás. Y no soportaba de ninguna manera la envidia de saber que alguien más poderoso que él era mirado por Dios, era más que él. Por eso intentó matar a David. Ahora Dios es sabio y le mandó un espíritu a Saúl que lo atormentaba. ¿Y sabes quién era el antídoto para poder calmar su veneno interno? Era David, con su arpa, que venía y le tocaban melodías preciosas, alabanzas, cánticos evangélicos, y se le calmaba el demonio que tenía dentro. A veces Dios permite. Y tiene que venir aquel que tú no soportas a darte la medicina para calmar tu deseo. ¿Hay alguien de la casa de David, de Saúl, al cual yo pueda hacer misericordia? Dice David. Sí, hay un hijo de Jonatán, un nieto de Saúl, Mefiboset, lisiado, maloliente, le olían mal los pies. Era insoportable su hedor, nadie quería estar con él. Tráigalo y póngalo aquí, cerca de mí, a la mesa del rey. Eso es lo que ha hecho Jesús contigo y conmigo. Sus peores enemigos, aquellos que no merecíamos estar en la mesa del rey teniendo comunión con el rey, comiendo del rey.
de cerca de Él, de su mano preciosa. ¿Tú invitarías a comer a tu casa a tu peor enemigo? ¿Lo sentarías a comer en tu mesa con tu mujer y tus hijos, sabiendo que es el peor de los peores? ¿Quién hace eso? Eso lo hace aquel que su corazón no mira esas cosas. Lo hace aquel que es amor, que ama y que perdona. Que sin nosotros merecerlo en nuestra vida nos sienta a su lado para tener comunión con Él. Cuando miramos esa cruz, vemos a un Dios que le ha dado todo y a espectadores evangélicos que miramos de lejos aquello que Cristo hizo sin hacer nada nosotros. Qué terrible espectáculo a veces somos los creyentes, que no tomamos ejemplo de aquel que dio la vida para nosotros tomar la misma actitud que Él. Yo no puedo dar la vida por ti. Puedo dar un riñón. La vida es difícil darla. Pero podemos darle nuestro tiempo al Señor. Darle nuestras vidas en el sentido de decir, Señor, he aquí tu siervo, he aquí tu esclavo, he aquí tu hijo obediente, que cuando tú le llamas a la viña no pone excusas, no se desdice de lo que dice, sino que hace aquello que dice. Cuando miramos a la cruz y vemos a Jesús en esa indefensión, en esa injusticia, y vemos que su sacrificio nos limpia de todo pecado, nos quedamos contentos y agradecidos, diciendo, Señor, qué bueno has sido conmigo. Lo que pasa es que en esa cruz no solamente murió Él, sino que en esa cruz nos lleva a morir a ti y a mí. Nos toma de la mano para llevarnos a esa cruz, para que su muerte sea nuestra muerte en nuestra vida. Nosotros no podemos negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz si antes no hemos pasado por la cruz. Tú no puedes negar tus instintos y tus deseos, que son mucho más poderosos de lo que nosotros creemos. Si Jesús nos lleva a esa cruz a morir con Él, como decía Pablo, cada día ¿qué? Muero. La muerte no es una decisión personal. No es decir, no, yo ya he muerto al pecado, yo ya no, y ahora soy una nueva criatura. No, eso se puede decir de que esa revelación de esa nueva experiencia en nuestra vida solamente es un paso después de la cruz. Nadie resucita antes de morir. Nadie. Resucitas después de haber muerto. Esa cruz es como una moneda, tiene dos caras. A veces solo vemos una, que es aquello que hizo Jesús por nosotros. Pero la otra cara de la moneda es Jesús llevándote a ti y a mí a morir con Él en esa cruz. ¿A morir a qué? A tus deseos. Hay deseos que no son pecaminosos en nuestra vida. El deseo de ser amado, por ejemplo. Eso produce una gran distorsión en muchas vidas, porque para ser amados se entregan a cualquiera y de cualquier manera. De ser reconocidos. A veces el deseo mayor de nuestra vida es que seamos tenidos en cuenta por otros, ser aceptados por otros. Hay cosas en nuestra vida que no son pecaminosas en sí mismas. Ahora, de un deseo desmedido de eso en nuestra vida distorsiona lo que somos y nos hace vulnerables en nuestra vida. Librarte de eso solo es posible en esa cruz. ¿Para qué? Para moderar
los deseos de nuestra vida, para que nos podamos sentir amados, perdonados, para sentirnos aceptados por Dios, sin haber hecho ningún mérito para ello. Yo no negocio con Dios en ese sentido la gracia de Dios en mi vida. Tenemos que llegar a esa experiencia en nuestra vida donde sentirnos amados por Él no es como consecuencia de lo que nosotros somos capaces de hacer por Él. Porque Dios no te ama por lo que tú haces. Dios te ama por lo que tú eres. Y Dios desea que tú seas su hijo. Un hijo no necesita hacer nada extraordinario para recibir de su padre. Él es hijo. Ahora, el que es un empleado sí, tiene que cumplir un horario, tiene que cumplir una tarea, hacer toda la semana para que llegara a final de mes y cobrar el salario. Pero los que somos hijos no tenemos esa necesidad. Tenemos que cambiar la dimensión de nuestra relación personal con el Señor. Dios no es para hacer negocio con Él. Es para descubrir cómo nos ama y cómo podemos ser amados sin merecer ser amados. Qué desconcertante es eso para nuestra vida. Es decir, Dios me ama no por lo que yo soy capaz de hacer para Él, no por cuánto le sirvo, sino me ama porque soy su hijo. Eso nos quita una enorme carga, peso de nuestras espaldas, para no competir con los que están con nosotros, para no desear ser más de los que están con nosotros, sino para dejarnos amar como hijos y sentir que ese amor es suficiente para nuestra vida. Amén, hermanos. Cuando miramos a la cruz, ¿tú te ves en esa cruz? Algunos, cuando Dios le toma de la mano para llevarlos a la cruz, le dicen, no, hasta aquí llego, Señor. Ve tú, haz tú el trabajo, yo sigo con mi vida carnal, con mi vida evangélica, de formato, pero mi vida. Y claro, fruto de esa actitud es que no hay fruto en nuestra vida. Fruto de esa manera de vivir el Evangelio es la falta de la vida de Dios, de la presencia de Dios, de las cosas que nos convierten en seres celestiales en nuestra vida. Dicen, yo a veces veo personas y digo, este hombre no es de este mundo. Este hombre bajó del cielo y está aquí delante mío. Yo conozco a algunos así. También conozco a algunos que dicen que estuvieron en el cielo y que han bajado. Digo, eso... Dios te lleva a una cruz, porque solo ahí Dios puede librarte de ti mismo. Hay aquí. Librarte de ti mismo. No en el sentido existencial, ¿no? Dios no te va a librarte de ti mismo en ese sentido, sino en el sentido de que a veces somos nuestro peor enemigo. Sí, ese que te miras por la mañana en el espejo, ese que refleja el espejo, ese, muchas veces, la mayoría de las veces, es el enemigo a combatir. Porque ese se convierte en el eje de nuestra vida. Todo gira en torno a él. Es como la gravedad. Tú tiras cualquier cuerpo hacia el cielo y cae para abajo. ¿Por qué? Porque ahí la gravedad tiene un poder de atracción sobre la masa, sobre el cuerpo, sobre lo que tires. Y cae a 9,8 metros por segundo a la tierra. Cuanto más pesa, más velocidad toma. Y nosotros tenemos esa tendencia en nuestra vida a convertirnos en lo que Cristo quiere combatir, que es a ti mismo. Tú y yo somos el peor enemigo del Evangelio. No es el diablo. El diablo hace muchas cosas. Mata moscas con el rabo, hace muchas cosas.
Pero tú y yo somos capaces, en nuestra actitud y en nuestra vida, de convertirnos en un enemigo difícil de combatir. Por eso tú no te puedes convertir, es Dios el que te convierte. Tú no puedes, es Cristo que te lleva de la mano hacia esa cruz, para que en esa cruz y en esa experiencia personal en tu vida, algo nuevo Dios produzca en ti. Y la vida que ahora vives, no la vives en esa posición de creyente, sino la vives en esa posición de ser una nueva criatura. Dice la palabra de Dios que juntamente estoy crucificado yo con Cristo, dice Pablo. Y la vida que vivo ahora la vivo en la fe del Hijo de Dios. Dejo de compadecerme de mí mismo por mis pecados para vivir una vida donde el poder del pecado no está en mis manos, sino está en manos del Espíritu Santo. Y Él sí tiene poder para poder librar mi vida de esos deseos pecaminosos de mi corazón y producir un grado de santidad en mi interior y en la pureza de mis pensamientos suficiente para poder mirar con dignidad a la presencia de Dios. Yo miro a esa cruz y veo a Jesús hasta donde Él tuvo que llegar. Tuvo que llegar hasta donde yo estaba y librarme de mis pecados. ¿Es un Dios loco? Es un Dios loco. Está más loco que tú. Algunos dicen, no, yo soy el más loco que he estado en un psiquiátrico. Pues Dios salió del psiquiátrico y volvió a entrar de nuevo para buscarte a ti y sacarte a ti de allí. Porque el que está loco por amor es incomprensible las cosas que hace. Tú estás loco por amor. Porque si no estás loco de ese amor, no harás cosas incomprensibles a la razón humana. Serás predecible de las cosas. Hay personas que no sabes por dónde van a venir, porque no viven sujetos a las leyes de este mundo, sino viven en la dirección del Espíritu Santo. Y eso no es posible cuantificarlo, no sabemos qué va a pasar. Dios nos ama, no porque tú le ames, ni porque tú digas que le ames. Tú le amas porque Él te amó primero. Siempre es Él poniendo en nosotros, no nosotros poniendo en Él. Él nos ama porque Él nos amó primero. Y tú y yo le amamos porque en nosotros puso su amor en nuestra vida. Amén, hermanos.